Muy buenas tardes, estimados amigos y colegas. Soy el doctor César Yaneguandique, neurocirujano de la República de El Salvador, y continuando con las sesiones tipo webinars del proyecto La Neurocirugía en Manos Salvadoreñas, en esta ocasión quiero tener la oportunidad de presentar la temática manejo actual de las heridas penetrantes de cráneo por proyectil de arma de fuego, ya sea civiles o en zona de combate. Las heridas penetrantes de cráneo provocadas por proyectil de arma de fuego son frecuentes en la práctica clínica desarrollada en los centros de neurotrauma. El impacto que genera este tipo de lesiones, ya sea tanto físico, clínico como psicológico, nos da la pauta para no solamente estudiar la lesión que se provoca dentro del parénquima cerebral, sino que también debemos de entender realmente al agente efector, dado que un proyectil de arma de fuego, al penetrar dentro del parénquima cerebral, no solamente provoca la cavitación que deja su trayecto, sino que también la energía cinética que libera este proyectil puede provocar con su onda sónica una cavitación que puede durar unos microsegundos, pero que genera después una lesión a distancia mucho más grande y máxime en tejido cerebral que está contenido dentro de una cavidad rígida como lo es el cráneo, es decir, una cavidad que no se puede expandir. Por otro lado, también es importante la trayectoria del proyectil. Aquellos proyectiles que tienen una trayectoria hacia la línea media son altamente letales. Es necesario conocer todo esto porque una lesión cerebral por proyectil de arma de fuego es lo más catastrófico que puede suceder. Y las pocas posibilidades que en muchos de los casos estos pacientes tienen para poder salvar su vida dependen precisamente de conocer este tipo de situaciones. Por ejemplo, proyectiles de alta velocidad que viajan por arriba de la velocidad del sonido, es decir, 344 metros por segundo o 1238 kilómetros por hora, pueden provocar una onda sónica de impacto pequeña, pero la energía cinética que estos proyectiles liberan provoca mayor afectación de tejidos circundantes al trayecto del proyectil con un mayor compromiso neurológico. Por eso es importante conocer estos elementos porque de ello va a depender el tratamiento ulterior. Me gusta comenzar esta presentación con esta frase célebre de John Fitzgerald Kennedy, promulgada en 1960, que dice: "We celebrate the past to awaken the future". Celebramos el pasado para despertar el futuro. Esta frase está tallada en el piso de esta plaza, donde han erigido una estatua del 35 presidente norteamericano y cuarto presidente asesinado, ¿verdad? Todos conocemos, ya es del dominio público, el magnicidio. Yo hace aproximadamente año y medio visité la ciudad de Fort Worth, Texas. Frente a este parque o a esta plaza está el Hotel Hilton actualmente, ¿verdad? Pero en 1963, específicamente el 22 de noviembre, estaba el Hotel Texas. Ahí, la noche anterior, se hospedó el presidente junto con Jack y su esposa, ¿verdad? Ahí cenaron, luego, después de desayunar, al día siguiente dio un discurso improvisado frente a una pequeña multitud. Era un presidente muy popular. Y luego se iba a dirigir, ya todos conocemos la historia, a Dallas, Texas. Dallas queda a 52 kilómetros más o menos. Tomó un vuelo que duró aproximadamente 13 minutos. Y luego la comisión Warren demostró que Lee Harvey Oswald, quien fue el asesino, estaba en un sexto piso del Texas School Book, que era un depósito de libros. De ahí disparó con un rifle, más o menos a 350, 400 metros, con el vehículo en movimiento, ¿verdad? Tuvo que lidiar con la distancia, con el movimiento, con la temperatura, etcétera. Obviamente era un tirador experto, un francotirador. Fue herido mortalmente, ¿verdad? Y dictaminado como fallecido a la 1 p.m., ¿verdad? La comisión Warren dictaminó el caso de John F. Kennedy y también 5 años más tarde
En 1968, su hermano menor, el senador Robert Fitzgerald Kennedy, ¿verdad?, también murió de la misma manera, nada más que en circunstancias diferentes. En el 2018, en el Journal de Neurosurgery, hay un artículo que habla acerca del asesinato del senador Robert F. Kennedy y hacen un análisis médico de las lesiones que sufrió y los cuidados neuroquirúrgicos que se le dieron, haciendo más o menos una comparación entre lo que en ese tiempo le ofrecieron y lo que pudieron haberle ofrecido en este año, ¿verdad? En este año, precisamente 2018. Este es un diagrama o un dibujo artístico de la lesión penetrante que sufrió el presidente John F. Kennedy, con un orificio de entrada a nivel de la región parieto-occipital del lado derecho y salida a nivel de la región frontal, con exposición de masa encefálica y múltiples fragmentos de la calota craneal, cerca del seno sagital superior, de la confluencia de los senos o la tórcula y del seno lateral, con fracturas lineales proyectadas en distintas direcciones, ¿verdad? Este es su hermano Robert Fitzgerald Kennedy, el senador, que fue asesinado 5 años más tarde, precisamente después de dar un discurso en California, exactamente a las 12:15 m, ¿verdad? 15 minutos después fue trasladado. Hay un artículo publicado en la revista, en el Journal de Neurosurgery en 2018, donde hacen algunas consideraciones. Este es un dibujo o un diagrama del trayecto sufrido por la herida por proyectil de arma de fuego del senador Robert F. Kennedy. Recibió 3 impactos, 2 en diferentes partes del cuerpo, y el certero fue en la región retroauricular del lado derecho, lesionando el seno sigmoide de ese lado, el lóbulo derecho cerebeloso. El trayecto era en dirección a la línea media, involucrando el tallo cerebral. Según los datos recabados por este artículo, tardaron 15 minutos en iniciar las maniobras de reanimación, ¿verdad? Luego, obviamente, después falleció. Algunas de las conclusiones que este artículo menciona, pues, en primer lugar, los cuidados de la víctima de herida por arma de fuego se centran básicamente en ese momento en el diagnóstico por imágenes, el depredamiento quirúrgico y el manejo del edema cerebral, lo cual pues no ha cambiado mucho hoy en día, ¿verdad? Todo esto se hace para prevenir que no aumente la presión intracraneal, ¿verdad? También está claro que se ha aprendido mucho de las lesiones sufridas en combate, específicamente en la Primera Guerra Mundial, por las observaciones de Harvey Cushing, el cual clasificó este tipo de lesiones por el tipo de penetración. Por ejemplo, si comprometía el sistema ventricular, y acá tenía un 54.3% de mortalidad. Generalmente este tipo de lesión eran parecidas a las que el senador Robert Kennedy tenía, y se mantiene ese porcentaje también de mortalidad hoy en día. Otros factores de mal pronóstico son, por ejemplo, involucramiento del tallo cerebral, lesión de ambos tálamos o de fosa posterior, y también aquellas lesiones que atraviesan los ventrículos, ¿verdad? El senador Robert Fitzgerald Kennedy pronunció un discurso en el Hotel Ambassador en el centro de Los Ángeles, y un asesino solitario le disparó 3 veces, 2 en diferentes partes del cuerpo y una en la región retroauricular derecha. El asesino fue Sirhan Bishara, de nacionalidad jordana. Este es el rifle Cárcano, fusil de cerrojo M9138, con mira telescópica de fabricación italiana, utilizado por Harvey Oswald para asesinar al presidente Kennedy. Y este es el revólver calibre 22 Cyber Johnson Cadet, con el cual Sirhan Bishara asesinó al senador Robert Fitzgerald Kennedy en 1968. Muy bien, como parte de la introducción quiero mencionar algunos datos importantes, como por ejemplo, para el adecuado reconocimiento de las estructuras anatómicas,
Es importante realizar talleres en cadáveres para el adecuado reconocimiento de estas regiones y para mejorar también la experticia y las habilidades en los diferentes abordajes quirúrgicos que vamos a utilizar para tratar quirúrgicamente a estos pacientes. Este es un espécimen cadavérico donde podemos visualizar prácticamente la base craneal. Aquí podemos ver, por ejemplo, el piso de la fosa anterior, el piso de la fosa media, el piso de la fosa anterior con su agujero magno. Aquí están algunos senos venosos, ¿verdad? La tórcula, la confluencia de los senos, el seno lateral, el seno sigmoide, ¿verdad? El peñasco del temporal. Aquí hay algunas arterias, como la arteria meningia media también, que en algunos casos, cuando hay lesiones, por ejemplo, del hueso temporal, más que todo lesiones por suicidio, ¿verdad? Pueden también afectarse, generar un desgarro. Puede ser que son trayectos arteriales de alto flujo, pueden desarrollar también hematomas epidurales, y un hematoma epidural puede matar a un paciente en términos de minutos, ¿verdad? Acá vemos también algunas estructuras como la región celar también, y acá el agujero magno, como ya se lo mencioné, por donde transcurre el tallo o el tronco cerebral. Todas las lesiones que vayan en dirección de línea media y afecten estas estructuras tienen un alto porcentaje de letalidad, de mortalidad, ¿verdad? Esta es una base encefálica donde podemos visualizar el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el árbol arterial, el polígono de Willis con sus arterias carótidas, las arterias cerebrales anteriores, el complejo de la comunicante anterior, la arteria cerebral media, los nervios ópticos con su quiasma óptico, los cuerpos mamilares, la arteria comunicante posterior, el circuito posterior, en donde están las arterias cerebrales posteriores, el tronco de la basilar en el tallo cerebral sobre la región pontina, mesencéfalo, aquí la emergencia de los terceros pares craneales, las arterias circunflejas largas y cortas que penetran la región pontina, ¿verdad? Y aquí está la médula oblongada, las arterias vertebrales. Luego aquí tenemos un acercamiento de la región perimesencefálica en el aspecto ventral, donde podemos ver las carótidas internas, la arteria cerebral media. Acá tenemos a la arteria comunicante posterior y por arriba a la arteria coroidea anterior, los terceros nervios craneales, la membrana del iliquis en su segmento mesencefálico y diencefálico. Acá tenemos a la arteria basilar y la punta de la basilar, las arterias cerebrales posteriores también, la arteria cerebrosa superior, la aica, y por acá está la pica, ¿verdad? Acá está el sexto nervio craneal, el quinto nervio craneal, trayectos de proyectiles que involucren la línea media. Ya ven los vasos de alto flujo que va a encontrar a su paso. Si no los rompe y no provoca un sangrado masivo, puede inclusive generar, si hay compromiso de senos venosos, fístulas plurales o aneurismas, aparecimiento tardío, ¿verdad? Los cuales con el paso del tiempo pueden romperse y provocar hemorragias subaracnoideas masivas que metan en peligro a la vida del paciente, ¿verdad? Acá tenemos también un video de toda la circulación que ya vimos anteriormente, donde vemos también la región mesencéfalo-pontina, vemos a la arteria basilar, a la punta de la basilar acá, las arterias circunflejas largas y cortas, y tenemos acá a la aica o arteria cerebrosa anteroinferior, a la pica o arteria cerebrosa posterior-inferior, las arterias vertebrales también, a las arterias espinales, aquí está la médula oblongada. Todo trayecto, como ya lo repetí, que involucre línea media o tallo cerebral va a generar lesiones a este nivel, y eso puede provocar pues, el compromiso de estructuras vasculares de alto flujo, ya sea arterial como venosa, o
obviamente de estructuras nerviosas, ¿verdad? Aquí vemos los plexos coroideos en los agujeros de Luska, ¿verdad? Y la arteria cerebrosa anteroinferior, ¿verdad? En su segmento meatal. Luego, en cuanto al concepto de balística, es la ciencia que estudia las leyes que gobiernan los movimientos y comportamientos de los proyectiles disparados por un arma de fuego, estudiando en sí el movimiento de los cuerpos proyectados en el espacio. Además, también estudia las armas de fuego y las pruebas que quedan cuando alguien ha recibido un disparo. En cuanto a la balística interna, involucra el estudio de la temperatura que desarrollan estos proyectiles al verificarse la combustión de la pólvora. La pólvora es la sustancia que con su combustión impulsa a través del cañón el proyectil, el volumen también mostrado a través del proyectil y la presión de los gases que se generan al verificarse la combustión de la pólvora, ¿verdad? Acá tenemos un video donde podemos ver internamente en un rifle de cerrojo cómo el proyectil se coloca o se carga en la recámara posterior, y vemos cómo el percutor inicia la chispa y provoca la combustión de la pólvora. La pólvora hace ignición y eso genera gases que impulsan a través del cañón, que lleva unas estrías y que da un movimiento rotatorio del proyectil. Eso hace que le dé más estabilidad al proyectil, ¿verdad? Para poder ser lanzado. Entre más largo es el cañón del rifle, pues mayor velocidad puede alcanzar, ¿verdad? Tenemos también la balística externa, que estudia pues la forma del proyectil, ¿verdad? Es importante ver la punta del proyectil, si es puntiaguda, si es chata, si es plana, si es semicircular, si es circular, etcétera, ¿verdad? Si es fragmentaria, así como por ejemplo las escopeta 12, que tienen múltiples perdigones, el calibre del proyectil, que generalmente está dado por su base, ¿verdad? Y el diámetro del cañón va en relación a la base del proyectil. El peso también del proyectil es importante. Entre más peso, pues menor alcance, menor velocidad. La velocidad inicial es importante también, ¿verdad? Eso va a depender también de las estrías que están en el lumen interior del cañón, ¿verdad? La rotación que genere el proyectil en la medida que va atravesando el cañón. La resistencia del aire, pues, es importante también, la fuerza de la gravedad, más que todo para los francotiradores, ¿verdad? La temperatura, la humedad, el aire también, el viento, eso es importante para tener pues un tiro certero y que el proyectil llegue al blanco, al objetivo, ¿verdad? Acá tenemos a Galileo Galilei, que estudió pues el tiro parabólico. Generalmente estos proyectiles alcanzan una curva parabólica, ¿verdad? Y Newton, que también estudió ese tipo de curva a través de el accionar de la gravedad, ¿verdad? Esta es la curva parabólica, ¿verdad? O la forma parabólica que adquieren el desplazamiento externo de estos proyectiles, ¿verdad? Luego tenemos la balística terminal, en donde podemos estudiar el movimiento del proyectil. Una vez que sale del cañón y llega al objetivo, el comportamiento dentro del objetivo, ¿verdad? Las ondas de choque que van a estar en relación pues, con la densidad del tejido que penetre, si es tejido blando, si es tejido óseo, o si choca antes con otras estructuras como hebillas, como dientes, chalecos inclusive, ¿verdad? Que también pueden servir como otro tipo de proyectiles secundarios, ¿verdad? Y obviamente la densidad de los tejidos que ya les mencioné, ¿verdad? Luego acá tenemos la onda de choque. Hay 2 o 3 ondas de choque, pero las más importantes son la primera y la segunda. La primera onda de choque es la que va a generar el mismo proyectil y
y es el trayecto que va a provocar dentro del tejido que penetra, ¿verdad? Y la segunda onda es la que genera específicamente la energía cinética, es decir, el calor que, que genera una onda expansiva, que en muchos de los casos es la más letal porque provoca una cavitación temporal que dura microsegundos, pero después la lesión a distancia que provoca es mucho mayor. Luego aquí vemos una representación de cómo es que se genera esa onda de choque, ¿verdad? Y es un ejercicio que se ha hecho en un cubo de plástico donde vemos que penetra el proyectil y hace el movimiento rotatorio, y miren la expansión que tiene dentro del objetivo, ¿verdad? Eso es lo que sucede precisamente cuando penetra al encéfalo, que está contenido en una cavidad rígida, ¿verdad? Hay un trayecto inicial, que es una cavitación, que está directamente relacionada con el choque, pues, del proyectil dentro del parénquima cerebral, y luego la segunda onda de choque sónica es la que provoca la energía cinética y que puede generar, digamos, daño mucho mayor en estructuras anatómicas distantes al sitio que ha sido inicialmente lesionado, ¿verdad? Luego, el cartucho moderno tiene, pues, es el proyectil que tiene un casquillo y una bala, la pólvora, que es un compuesto químico, y el detonante, que es el fulminante, ¿verdad? En el pasado, los cañones, las escopetas eran cargadas por la boca del cañón, y hoy, pues, en día, esto se hace a través de una recámara que está en la región posterior, es una retrocarga, y esto se ha demostrado que genera más velocidad, ¿verdad? Acá vemos la forma de un proyectil, todos los compartimientos, donde está el fulminante, donde el percutor hace la chispa, aquí está la pólvora, que puede ser de diferentes formas también, hace la ignición, provoca gases, los gases y las presiones elevadas impulsan la ojiva, que está en la región superior. Estas son las diferentes formas que tienen las ojivas, ¿verdad? Acá podemos ver la misma representación esquemática, donde vemos el fulminante, ¿verdad? El propelente o pólvora, ¿verdad? Y la bala u ojiva, ¿verdad? Aquí hay diferentes tipos de proyectiles. Vemos las diferentes formas de la punta, que pueden ser achatadas, planas, pueden ser ovaladas, semicirculares, pueden ser puntiagudas, y estas, pues, que son las de las escopetas, que son varios perdigones y que pueden, a corta distancia, pueden ser letales también, ¿verdad? Pierden velocidad, pues, cuando es disparado a larga distancia, ¿verdad? Acá es importante tomar en cuenta la forma del proyectil, porque entre más achatado o aplanado sea, el impacto es más fuerte, ¿verdad? Pero la penetración es menor. En cambio, entre más puntiagudo sea, el impacto es menor, pero la penetración es mayor todavía, y la energía cinética que desencadena es mucho mayor todavía. Esto generalmente para las armas de alta velocidad, y esta para las armas de baja o mediana velocidad. Luego, lo que les decía, pues, factores que afectan la balística: el perfil, el rodamiento y la fragmentación también. Clasificación de los tipos de armas: está de baja, mediana y alta velocidad, ¿verdad? Aquí es importante tomar en cuenta, para medir la energía cinética que está desencadenada por el mismo proyectil al ser lanzado, y es esta fórmula en donde la energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2, donde la constante variable es la velocidad. Entre mayor velocidad que alcance el proyectil, mayor capacidad de penetración va a tener. Entre menor velocidad tenga y la forma del proyectil sea más aplanado, va a tener mayor impacto en el momento del contacto con el objetivo, pero va a tener poca penetración, ¿verdad? Acá tenemos los diferentes tipos de arma de fuego. Por ejemplo, los de baja velocidad son aquellas que tienen
una velocidad menor de 300 metros por segundo y una energía cinética menor a 500 libras por pie cuadrado. Generalmente las pistolas, los revólveres, las escopetas recortadas, calibre 32, calibre 38 y calibre 45. Este es el ejemplo de las armas de baja velocidad. Luego aquí tenemos las armas de mediana velocidad, con una velocidad entre 300 y 700 metros por segundo, una energía cinética desencadenada mayor de 500 y menor de 2000 libras por pie cuadrado. Ejemplo, las subametralladoras, los rifles y las pistolas especiales tipo Magnum, como la Magnum 357, la Magnum 44 pulgadas, Remington de 22 pulgadas y el Winchester de 30 pulgadas. Luego tenemos las armas de alta velocidad. Estas alcanzan velocidades mayores a 700 metros por segundo y una energía cinética desencadenada mayor a 2000 libras por pie cuadrado. Ejemplos, los rifles de asalto o de uso privativo de las Fuerzas Armadas, el rifle de cacería y escopetas a menos de 7 metros. Acá tenemos armamental de uso privativo de las Fuerzas Armadas como el M16 y el AK-47, ¿verdad? Armas de alta velocidad y también altamente letales, también, ¿verdad? Este es el ejemplo, los francotiradores, armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Que son utilizados en conflictos bélicos internacionales o, pues, cuando hay guerra civil en cada país también, ¿verdad? El análisis externo de la letalidad de una herida involucra algunos factores como el orificio de entrada, la lesión en piel, la trayectoria del proyectil, el orificio de salida y el tipo de proyectil y su velocidad. En cuanto al orificio de entrada, pueden ser, pues, generalmente un orificio ovalado, ¿verdad? Los efectos externos son, en primer lugar, puede haber piel con crepitación por entrada de gases explosivos, ¿verdad? De 5 a 7 centímetros quemaduras por gases, ¿verdad? De 7 a 15 centímetros piel ahumada, ¿verdad? Y de 12 a 15 centímetros tatuaje, ¿verdad? Algunos ejemplos. Esta es una reconstrucción sagisto-coronal en 3D de un cráneo, ¿verdad? Donde tenemos a un paciente lesionado con una herida por arma de fuego en la región supraorbitaria del lado derecho. Aquí vemos la fragmentación de la calota craneal en su orificio de entrada sin orificio de salida. Fue provocado por una arma de fuego de baja o mediana velocidad a corta distancia, donde vemos que hay fractura. Aquí está la tomografía axial computarizada en su corte o proyección axial, donde vemos la fractura de la calota craneal y la penetración de las esquirlas metálicas con algunas esquirlas óseas también que fueron arrastradas, ya que una vez que penetra el proyectil en su segunda onda sónica, arrastra estructuras como cabello, cuero cabelludo, bacterias, polvo, etcétera, a su paso, porque genera una especie de presión negativa que succiona, ¿verdad? Algunas veces las esquirlas pueden quedar cercanas al orificio de entrada, ¿verdad? Cuando no hay un orificio de salida, o las esquirlas óseas pueden también quedar cercanas o alejadas. Cuando están cercanas, es recomendado, si están a simple vista, pues poder retirarla, ¿verdad? Pero si están a distancia considerable, no se aconseja. Y ya vamos a ver el nivel de evidencia científica y de recomendación científica, que no se recomienda pues retirarla porque eso puede provocar más complicaciones, pues el ir a escudriñar, a rastrear esas esquirlas que están a distancia pueden provocar más daño que beneficio. Aquí tenemos el orificio de entrada, ¿verdad? Con la producción de masa encefálica, y acá este es otro paciente con herida por arma de fuego, donde vemos una vez que se ha aperturado el cuero cabelludo, pues la exposición de la calota craneal con la remoción de
de una fractura estrellada con fragmentos múltiples que se tenían en ese momento, ¿verdad? Aquí vemos también un video de ese mismo paciente. Obviamente acá uno se había aperturado la dura madre, pero el paciente pues tenía múltiples contusiones hemorrágicas frontales y temporales, con edema maligno cerebral, ¿verdad? El paciente 24 horas después falleció, ¿verdad? Aquí tenemos otros ejemplos también, ¿verdad? De donde se ha provocado un debridamiento del tejido cerebral. Ahora, otro factor importante es el orificio de salida. Generalmente puede ser una herida estrellada con desgarro, que es menos evidenciable en armas de fuego de baja o mediana velocidad y es más evidenciable en armas de asalto o armas privativas de la Fuerza Armada de alta velocidad, ¿verdad? Aquí mismo lo dice, armas de asalto pueden tener un diámetro de 5 a 15 veces el orificio de entrada por el fenómeno de cavitación, ¿verdad? La cavitación permanente, que es la que genera el proyectil, media vez va atravesando el parénquima cerebral, y la cavitación transitoria es la que se forma en microsegundos, ¿verdad? Pero que obviamente la lesión que genera la energía cinética a distancia es mucho mayor también. Generalmente las armas civiles provocan un diámetro de 5 a 10 veces el diámetro del proyectil, y las armas militares de 10 a 15 veces el diámetro del proyectil. Ahora, proyectiles secundarios, la ropa, el hueso, contenido de los bolsillos, por ejemplo, piezas dentales, lesión en boca que penetra cráneo, más que todo en los suicidios, ¿verdad? Aspectos importantes, la habilidad de penetración, también la onda sónica y el tipo de lesión más frecuente. Aquí hay algunos estudios de Freytag y colaboradores en el 64, con 264 autopsias, se evidenció trayectos largos y equimóticos con zonas de microhemorragias. Freytag, Kirkpatrick y Di Maio en 78 evidenciaron también contusiones bifrontales, laceraciones tentoriales y hernia amigdalina. Esto más que todo en especies post-mortem, ¿verdad? En cuanto a la epidemiología, se sabe que en Estados Unidos y Europa la mayoría de las lesiones son debidas a violencia común y cacería. El suicidio tiene una alta incidencia en adultos mayores con arma de baja y mediana velocidad. En países en conflicto interno predominan las heridas con fusil de asalto en jóvenes de 20 a 40 años. Las autopsias por suicidios, el 65% del orificio de entrada en el temporal derecho, el 15% en el temporal izquierdo y el 20% en la frente. Pacientes arriba de 60 años tienen más probabilidades de fallecer que los jóvenes, y la mayoría de heridas no fatales fueron provocadas con proyectiles calibre 22 y 45, ambos de baja velocidad. Los trayectos de heridas en suicidas involucraban ganglios basales, y las heridas por ejecución tenían un trayecto frontobasal con lesión de estructuras de la línea media. En los conflictos modernos como la guerra de Irán e Irak y la guerra del Golfo Pérsico, todas las publicaciones coinciden en que hay estudios insuficientes en este rubro para poder sugerir estándares o vías de manejo. Patrones imagenológicos de mal pronóstico, por ejemplo, que el trayecto del proyectil tenga un trayecto ventricular, que hayan lesiones que comprometan más de un lóbulo, heridas que atraviesen la línea media, proyectiles múltiples que cruzan la línea media, borramiento de las cisternas basales y hemorragia subaracnoidea perimesencefálica. Estos son hallazgos tomográficos de mal pronóstico. Aquí tenemos, por ejemplo, una tomografía en un corte coronal donde vemos el trayecto que prácticamente ha atravesado la línea media, ¿verdad? Y ya vimos en los especímenes cadavéricos preparados toda la rica vasculatura y los elementos nerviosos que están contenidos en la línea media también. Obviamente es un trayecto letal con un alto porcentaje de mortalidad arriba del 60% prácticamente. Esta es una herida tangencial, ¿verdad? Donde ha habido un orificio de entrada pero no ha habido salida, y vemos el desplazamiento de las esquirlas metálicas y de esquirlas óseas en todo su trayecto,
Estas son un poquito más bonancibles, entre comillas, ¿verdad? Hay inclusive neumoencéfalo también. Y acá es otra en donde ha adquirido un trayecto casi de línea media, pero que ha involucrado tramos arteriales. Aquí es importante tomar en cuenta que estas lesiones por proyectil de arma de fuego pueden generar, pues cuando están más que todo en la vecindad de senos durales, fístulas durales, o en la vecindad de troncos arteriales de alto flujo, más que todo en la base del encéfalo, pueden provocar de manera tardía también aneurismas. Y es importante cuando veamos, por ejemplo, ese tipo de trayecto del proyectil, tener en cuenta esa posibilidad y hacer estudios, no solamente el tomográfico, sino que valorar la posibilidad de hacer un estudio angiográfico, ¿verdad? O una angiotomografía, y si se detecta inicialmente por ejemplo, un aneurisma, ¿verdad? Valorar, tratarlo, clipándolo por la técnica abierta, o si no, por terapia endovascular neurológica. Generalmente después de 15 días, el hallazgo de este tipo de lesiones arteriales o formaciones aneurismales suelen ir en disminución. Acá tenemos un corte axial de la tomografía con el orificio de entrada también a nivel de la región pterional temporal del lado derecho, ¿verdad? En dirección a la línea media y a tramos arteriales de alto flujo también. Posteriormente se le hizo una angiotomografía y se evidenció un aneurisma cerebral, el cual fue tratado por la vía endovascular, ¿verdad? Ahora, el manejo intrahospitalario de las lesiones penetrantes del cráneo se estudian ya de manera más sistematizada desde el 2001, la sección de neurotrauma y cuidado crítico de la Asociación Americana de Neurocirugía, el Congreso de Cirujanos Neurológicos, la Asociación Americana de Neuroradiología, la Sociedad de Cuidados Críticos y la Academia Americana de Neurología. El manejo que se les da a este tipo de lesiones desde el punto de vista intrahospitalario, ¿verdad? Ahora, en cuanto a las neuroimágenes en el manejo de la lesión cerebral penetrante, la tomografía axial computarizada es el estudio idóneo para este tipo de diagnóstico por imágenes. La resonancia magnética cerebral no es muy recomendada. Vishan Arabi en el 78 en Baltimore promulga que hay factores de riesgo para aneurismas traumáticos de acuerdo a la trayectoria, lo que ya les mencionaba anteriormente. No hay suficientes datos que soporten estándares o guías, ¿verdad? La angiografía, cuando hay sospecha de trayecto vascular, hay que hacerla, pues, y no hay estudios para resonancia magnética, ultrasonido, tomografía con emisión de positrones o SPECT también. En cuanto al monitoreo de presión intracraneal en la lesión cerebral penetrante, ha demostrado ser útil en el trauma de cráneo cerrado. No hay datos suficientes que soporten estándares o guías de manejo, y el monitoreo temprano se recomienda cuando no se puede evaluar clínicamente en fase aguda, cuando hay duda en evacuar una lesión o si la tomografía sugiere hipertensión intracraneal. En cuanto al manejo quirúrgico de la lesión cerebral penetrante, como ya les mencioné anteriormente, Harvey Cushing en la Primera Guerra Mundial hizo los primeros estudios observacionales, ¿verdad? La esquirlectomía de limpieza disminuyó la mortalidad del 55% al 28%. Actualmente la tomografía axial computarizada y los antibióticos con esto puede seleccionarse más adecuadamente el paciente. Siempre pues hay datos insuficientes que soporten estándares o guías. El debridamiento de tejido desvitalizado, fragmentos óseos, reparo de lesiones durales deben tratarse inclusive a través de craniectomías descompresivas. En ausencia de efecto de masa, importante, el debridamiento quirúrgico del trayecto puede no hacerse según evidencia de clase 3, ¿verdad? Es decir, no se recomienda pues con una evidencia clase 3 el hacer la reparación o el debridamiento de todo el trayecto, ¿verdad? Generalmente solo se hace nada más cercano al orificio de entrada, ¿verdad? O si tenemos esquirlas metálicas o esquirlas óseas o algún tipo de material extraño cercano al orificio de entrada, entonces se remueve, ¿verdad? Se hace hemostasia, se hace limpieza quirúrgica, se lava adecuadamente, ¿verdad? Se electrocoagulan vasos que estén sangrantes
y se convierte una herida contaminada, sucia, en una herida limpia, pues para después ser suturada, ¿verdad? En cuanto a complicaciones vasculares de la lesión cerebral penetrante, tenemos que de 0.4% al 0.7% los aneurismas cerebrales se producen en trauma cráneoencefálico, y de estos el 20% se dan en trauma penetrante. En algunas series de 5 a 33% de aparecimiento. También aumentan cuando más temprano se realiza la angiografía, lo que les decía anteriormente, y disminuye después de 15 días. Siempre pues hay datos insuficientes que soporten estándares y guías. La angiotomografía o la angiografía convencional puede considerarse para detección de aneurismas o fístulas durales en región órbito-frontal o terional. Y el tratamiento con cirugía abierta o terapia endovascular está recomendado en su momento, ¿verdad? En cuanto al manejo de las fístulas de líquido cefalorraquídeo en lesión cerebral penetrante, las fístulas en combate se presentan hasta en un 50% lejos del sitio de entrada por fracturas, expansión o laceración. La manifestación clínica es por rinorraquia u otorraquia. Deben de repararse oportunamente. Hay siempre datos insuficientes para soportar estándares o guías, y el tratamiento quirúrgico está recomendado para aquellas fístulas que no cierren espontáneamente. En cuanto a la profilaxis antibiótica en la lesión cerebral penetrante, la infección en la era preantibiótica fue del 58%, y con el uso de la penicilina bajó del 6 al 13%. Recordemos que Alexander Fleming, ganador del premio Nobel en el 45, por descubrir a la penicilina, la descubrió específicamente en 1928, y en 1941 hizo el primer ensayo, pero básicamente se globalizó ya en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, ya cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya en esa era post penicilina bajó del 58% las infecciones a el 6 o 13%. Series más recientes con antibióticos de amplio espectro, la tasa de infección baja aún más del 4 al 11%. Ahora, la incidencia de absceso cerebral disminuyó del 8 al 1.5%, ¿verdad? Obviamente aquí hay que involucrar no solamente el uso de la antibiótico-terapia, sino que también el debridamiento, la coagulación y el convertir una herida contaminada, sucia, en una herida limpia, ¿verdad? El agente infeccioso más frecuente, el Staphylococcus epidermidis, el Staphylococcus aureus, el Acinetobacter y el Streptococcus. Factores importantes que hay que considerar: trayectos que comprometen senos paranasales, son trayectos que tienen alta predisposición a infecciones. Por eso es importante, si hay involucramiento de senos paranasales, hay que retirar las mucosas, lavar adecuadamente los senos, si es posible, pues colocar material hemostático en ese sector. Los antibióticos más usados son la cefalosporina de tercera generación, clorafenicol, penicilina y aminoglicósidos. Vancomicina tiene un poco uso. En los Estados Unidos últimamente están utilizando cefalosporinas de cuarta generación. Ahora, la profilaxis anticonvulsivante en lesión cerebral penetrante, las convulsiones postraumáticas tempranas y tardías son iguales independientemente si se hace pues un adecuado debridamiento o no de la lesión, ¿verdad? Heridas penetrantes desarrollan convulsiones del 30 al 50%, del 4 al 10% en la primera semana y el 80% en los primeros 2 años. Hay un porcentaje menor de aparecimiento hasta después de los 15 años. Siempre hay datos insuficientes que soporten estándares o guías. Los anticomiciales recomendados son la fenitoína, la carbamazepina, el ácido valproico, el fenobarbital y actualmente el Keppra o levetiracetam. En cuanto al pronóstico en lesión cerebral penetrante, el 95% de las muertes ocurren en las 3 primeras horas, el 97% de las muertes en las siguientes 24 horas. De estas muertes, el 80% ocurren antes de llegar a una unidad de terapia intensiva. Lesiones civiles se asocian a proyectiles de arma de fuego, y las heridas militares más que todo a esquirlas de granada o a munición. La edad aumenta la muerte arriba de 50 años. El suicidio es el más letal. Tipo de lesión: heridas con entrada y salida, hay más mortalidad, ¿verdad? Y hallazgos como hipotensión, coagulopatías, score de coma de Glasgow bajo,
falla respiratoria, tamaño pupilar y idioplegia, síndrome de hipertensión intracraneal. Esto incrementa la mortalidad. Ahora, el manejo del herido en área de combate o área táctica, acá pues es importante tomar en cuenta que son situaciones o ambientes más hostiles, en donde inclusive no solamente está en riesgo de morir el efectivo militar que está lesionado, sino que también el paramédico o el médico que está atendiendo, porque está prácticamente brindando los cuidados bajo fuego, ¿verdad? Entonces es importante en el momento establecer el tipo de lesión, ver los signos vitales también, ver si se puede contener en ese momento la herida, pues, con apósitos, con torniquetes, etcétera, ¿verdad? Valorar, colocar fluidos endovenosos para poder tratar el shock, ¿verdad? Administrar, pues, para el dolor morfina o algún otro tipo de analgésico potente, pues, porque el dolor también puede provocar shock, ¿verdad? Entonces todo eso también hay que manejarlo. El uso de antibióticos tópicos es otra posibilidad, o de hemostáticos que puedan generar una hemostasia local también, ¿verdad? Acompañada de los adecuados torniquetes. El valorar en ese momento el estado neurológico del paciente, más que todo si tiene compromiso de lesiones en cráneo también, o en otras cavidades como la torácica o abdominal, ¿verdad? Y una vez estabilizado en ese sitio, también valorar, pues, llevarlo a un hospital de campaña o a un hospital de referencia, si es necesario, pues, hacer una intervención quirúrgica mucho más compleja también. Yo, pues, he diseñado esta presentación más que todo para las lesiones civiles, ¿verdad? Las de combate, pues, ya requieren otra logística un poquito más compleja, valorar inclusive el transporte por helicóptero, por vía marítima, si es posible, para agilizar, pues, la llegada del paciente hacia el centro de atención nivel 3, donde va a ser sometido, pues, a el tratamiento quirúrgico que requiera o de terapia intensiva que necesite también. Eso es todo lo que le tenía, ¿verdad? Lo importante, pues, es tomar en cuenta todas estas características que ya le mencioné. No solamente hay que manejar la lesión provocada en el encéfalo, sino que también hay que conocer, pues, el agente efector, en este caso el proyectil, conocer todas las características que ya le mencioné para que podamos entender la fisiopatología de la lesión provocada a nivel del encéfalo, pues, ¿verdad? Realmente este tipo de lesiones en nuestros países, más que todo a nivel civil, con la delincuencia, con el crimen organizado, son un verdadero problema de salud pública, y todas las medidas que se utilicen para poder evitarlo, pues, a través de las leyes, de los gobiernos, etcétera, son por demás justificadas, porque las pocas posibilidades que estos pacientes tienen de sobrevivir, si lo hacen, en algunos casos, pues, quedan con secuelas neurológicas que van a ser invalidantes y que van a evitar que se puedan incorporar a sus actividades laborales o sociales en un tiempo prudencial. Y generalmente estos pacientes, si viven con estas secuelas en países tercermundistas como el nuestro, pues generalmente son cabezas de familia, provocan una gran repercusión económica y laboral también, tanto en el país como en su familia, ¿verdad? Y pues más que todo quien tiene que soportar, pues, todos los cuidados, tanto clínicos como rehabilitatorios del paciente, es precisamente la familia. Así es que es todo lo que les tenía. Esta es la bibliografía que fue consultada también para que la tomen en cuenta, ¿verdad? Quiero agradecer la oportunidad que me dieron de poderles hacer esta presentación. Espero que la información que aquí yo mencioné, pues, haya sido de su completo agrado y provecho. Muchas gracias.